Vamos a buscar en nuestras Biblias en Lucas capítulo 7. En Dios sí hay esperanza. En Dios sí hay esperanza. Lucas capítulo 7. En Dios sí hay esperanza. Amén. Del 11 al 17. Lucas 7, del 11 al 17, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos. Está hablando de Jesús. Iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Vamos a orar. Padre buen Dios, gracias mi Dios, gracias mi Rey. Gracias, Señor, por su preciosa palabra. Le pedimos, le suplicamos, Señor, que sea usted hablando a nuestras vidas, que sea usted hablando a nuestros corazones, Señor, que usted, Señor, use mi boca, que su Espíritu Santo sea el que ponga esas palabras en mi boca, Señor, y que usted sea, Señor, usándome y hablándome a mí también, mi Dios. En el nombre de Jesús, se lo suplicamos. Amén y amén. Amén. Podemos sentarnos. En Dios sí hay esperanza. En la vida de esta mujer, en este momento que estaba atravesando esta dificultad, para ella no había esperanza. Para ella no había ningún gozo, ni una alegría, había nada más tristeza. Había en ella nada más vacío, había soledad. ¿Por qué? Porque dice la palabra que se le había muerto su hijo, y dice la palabra del Señor que era su único hijo, su único hijo. Imagínense qué duro. Y aparte de eso, que se le había muerto su único hijo, también era viuda. ¿Qué quiere decir? Que también su esposo ya había muerto antes. Ella era viuda y se le había muerto su único hijo. Y en esta mujer me imagino yo que no había ganas quizás ni de vivir, que ya no habían ganas ya de seguir adelante, de seguir luchando, porque realmente lo había perdido todo. Había perdido a su esposo, había perdido a su hijo, su único hijo. Y seguramente ya no podía tener más. Posiblemente, porque lo llevaban, y me imagino yo que ella ya no podía tener más. Primero porque ella era viuda. No, pero las viudas jóvenes pueden volver a rehacer su vida.
Pero me imagino yo que ella quizás ya estaba muy mayor. Es más, y en esos momentos, ¿qué piensa ya? Que todo terminó, que ya no hay esperanza, que todo está mal, que ya para qué seguir la vida. Y justo en ese momento, el Señor iba pasando por ahí, no era casualidad. Muchos dicen, qué casualidad, no. Otros dicen, qué buena suerte, no. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. Y justo en ese momento que iban ellos a enterrar al hijo de esta mujer, venía el Señor Jesús con los discípulos a esta ciudad, a Naín, y dice que iban los discípulos y también le seguía una gran multitud a Jesús. Y cuando llegó, dice el versículo 12, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Pero dice también que cuando el Señor la vio a ella, triste, llorando, totalmente desgarrada, el Señor Jesús se compadeció de ella. Se compadeció de ver a esta mujer. ¿Y qué le dijo? Ahí en el versículo 14, y le dijo, no llores, no llores. Y luego el Señor Jesucristo se acercó, dice, al féretro, a la caja, y la tocó y le habló a ese joven. Y ahí lo dice, versículo 14. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, ¿quién? Al joven, ya estaba grande. A ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Ahí cambió la historia ya de esta mujer, pero antes solo había tristeza, había soledad en la vida de ella. No había esperanza para nada, para seguir adelante. Y muchas veces a nosotros así nos pasa, porque llega un problema en nuestra vida de repente, tan inesperado, y nos sentimos así. Esto que está pasando. No sentimos que no hay esperanza, que ahí se acabó todo, que no hay más que hacer, pero en Cristo sí hay esperanza. En Cristo sí hay esperanza. Y no importa la situación, no importa la enfermedad, no importa el problema, en Cristo hay esperanza. En el Señor Jesús hay todo, tiene solución, especialmente para nosotros, el pueblo de Dios. Porque muchas de las situaciones que atravesamos también Dios las permite con un propósito. Mire, Job perdió todo, hasta sus hijos. Solo a la esposa, que es la primera que tenía que haber perdido, no la perdió. Pero, ¿qué dijo Job después? Esas palabras. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mire qué bonito. Muchas veces Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él, que realmente lo conozcamos, que no digamos, yo creo en Dios. Toda la gente dice que cree en Dios, yo creo en Dios también. Yo sé que tiene poder, sí, pero no lo hemos experimentado en nuestra vida. Y después de eso nosotros podemos decir, de oídas te había oído, Señor, pero ahora verdaderamente he conocido tu poder. Ahora he visto tu rostro, hermano. ¿Y cómo podemos ver el rostro del Señor? Si no lo podemos ver, claro que sí. En cada situación que el Señor envía esa solución, ahí vemos el rostro del Señor, el rostro de amor y de misericordia de nuestro Dios.
Y esta mujer en este momento estaba totalmente destrozada, sin esperanza, pero el Señor Jesús llegó justo en el momento. Mira, a mí, yo no sé si ya les he dicho algunas veces, pero hay una alabanza que me encanta que dice, Jesús secó mis lágrimas. Amén. ¿Ya la han oído? Que dice, Jesús secó mis lágrimas y me dio lo que anhelaba. Hermosa alabanza. ¿Por qué? Porque solo el Señor seca nuestras lágrimas. Mire, esta mujer le dice, no llores. No llores. Y muchas veces nosotros así estamos en esta situación y el Señor nos dice, no llores más. No llores. Yo seco tus lágrimas. Ya vas a ver que aquí todo va a mejorar, va a cambiar, pero nosotros necesitamos confiar en el Señor. Cuando empezamos nosotros a accionar en fe, a buscar al Señor, a creerle a Dios, vamos viendo cómo todo va a cambiar. Todo va cambiando en nuestra vida, todo va cambiando en ese problema, todo va cambiando en esa dificultad. Todo va mejorando en esa enfermedad. Porque Dios no nos ha llamado a estar enfermos. Dios nos ha llamado a tener victoria en Él. Muchas veces la enfermedad nos quebranta y nos hace decaer. Pero tenemos que agarrar fe en el Señor, creerle a Él y levantarnos, seguir adelante. Porque Él tiene el poder para sanarnos. Muchos médicos dan un diagnóstico y con el diagnóstico nos matan. Y muchos cuando nos dan el diagnóstico, nuestro semblante cae. Un mal diagnóstico, nuestro semblante cae, dice uno, esta enfermedad, según dicen, no tiene medicina, no tiene cura. Esta enfermedad, como dijo aquel, esta enfermedad es para muerte. Pero el Señor dice, esta enfermedad no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios. Cuando a mí me dio la crisis del nervio ciático, Samuelito tenía como 4 meses de edad, y me cayó aquel gran dolor que yo no me podía, pero ya no me podían ni levantar de la cama. Yo dije, yo me quedé en silla de ruedas ya. Y empezamos a buscar un médico y un cirujano me dijo, esto necesita operación. Aquí lo que es necesario es operarle la columna. Algo riesgoso, todas las operaciones son riesgosas, pero en la columna también, si algo no sale bien, entonces sí, se quedó en silla de ruedas. Y me acuerdo yo que ese día yo me puse mal. ¿Para qué les voy a decir que no? Sí, sí. Me puse mal. Y mi esposo me regañó, me dijo, usted tiene que confiar en Dios. Hay que pedirle a Dios. Y vino mi papá y me recetó también. Pero no es fácil que le den un diagnóstico a uno. Es que en ese tiempo yo estaba súper mal. No podía hacer nada. Y más que Samuel molestando que quería que le diera de mamar, yo no la quería ni ver. Más que siempre bien gordito, ¿verdad? Nomás me lo ponían aquí para que no, yo no lo aguantaba. Quítenmelo de aquel, le dije yo. No, fue bien difícil. Pero ese momento que me dijeron, mira aquí lo que hace falta y la única solución es la operación. Pero nos metimos a orar, empezamos a clamar a Dios y le dije, yo no quiero que me operen.
Y yo ya les he dicho otras veces que yo me sentaba aquí adelante cuando me tocaba tocar allí después del culto. Y yo subía esas gradas con dolor en mi columna y llorando. Y yo le decía al Señor, yo sé que usted me va a dar ese milagro, yo sé que usted me va a sanar. Vivíamos en San Francisco y tenía que subirme en el busito, porque ya teníamos el busito todavía, donde hacían la ruta. Y yo me subía hincada, porque hermano Pedro, usted se acuerda de esa grada, de ese bus, súper alta. Y yo con mis canutillos, me tenía que hincar para poderme subir al bus, cuando ya podía ya caminar un poco. Mire, yo en la ventana lloraba, viendo a las señoras ancianas cómo corrían a subirse en los pickup viajeros, en los camiones, no en los pickup bajitos, en los camiones. Se agarraban del lazo y ya, para arriba. Y yo con el dolor, yo lloraba, porque decía, yo no estaba tan joven, ya mayor, pero ellas estaban el doble de la edad mía, y miren, como que eran cipotillas, subían. No es fácil pasar por el problema, por la dificultad, donde le digan no hay otro remedio más que esto, o como que le digan no hay esperanza. Pero seguimos clamándole al Señor, seguimos orando, seguimos sirviéndole, porque les digo yo, con todo mi dolor, bueno, y a varios de ustedes yo sé que así también se han venido con dolor a servirle al Señor. Y así como Dios vio a esta mujer y se compadeció de ella, Dios también se ha compadecido de nosotros. Y nos ha levantado y nos ha sanado. Y nos ha ayudado. Y ha secado nuestras lágrimas, aquellas lágrimas de dolor en el cuerpo, dolor corporal. Y nos ha sanado de aquel dolor en el alma. Por algún problema, por alguna dificultad de la familia, del hogar. Ahí también Dios se compadece de nosotros y nos ha sanado y nos ha ayudado y nos ha sacado adelante. Así como Dios, el Señor Jesucristo lo hizo con esta mujer en ese momento de tristeza, en ese momento de desesperanza. Pero Dios cambió ese momento, cambió esa situación. Y es que cuando Dios llega y nosotros le permitimos que Él actúe, Él cambia las cosas. Él cambia las cosas. Dios acciona en su gran misericordia. Él acciona con nosotros. Cuando Él mira nuestras lágrimas, nuestro gemir, Él escucha nuestro gemir interior. Pero Él llega, y cuando Él llega, Él cambia la situación y Él nos ayuda. Y el Señor Jesús llegó en este justo momento, y en el versículo 14 dice, y acercándose Él, después de que le dijo a la mujer, no llores. ¿Y cómo no iba a llorar esa pobre mujer? Pero el Señor le dijo con autoridad, no llores, y el Señor accionó dentro del corazón de esa mujer. Y en el versículo 14 dice, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y el Señor así llega a nuestras vidas y nos dice, no a nosotros nos dice, no llores. Ten tranquilidad, descansa en mí, que yo te voy a ayudar, que yo no te voy a dejar, yo no te he dejado, ni te voy a dejar. Ya no llores. Y el Señor empieza a accionar para ayudarnos, para llegar a nuestro socorro, a nuestro pronto auxilio. Y así como Él le habló a este
Joven, le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y el Señor le dice a la enfermedad, cuando nos está atacando enfermedad, a ti te digo, vete del cuerpo de mi hijo, vete del cuerpo de mi hija. El Señor limpia todo pámpano que da buen fruto. ¿Para qué? Para que siga dando más fruto. Nosotros somos esos pámpanos que damos esos buenos frutos para servirle al Señor. Y Dios nos va sanando, nos va ayudando, nos va limpiando, nos va cambiando, nos va transformando para que sigamos dando buen fruto. Y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Versículo 15, entonces se incorporó al que había, ¿qué? Muerto. Se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y el Señor Jesús lo dio a su madre. Ahora este momento cambió cuando el Señor hizo ese milagro y revivió a este joven y se lo devolvió a su madre. Cuando el Señor Jesucristo llega, cuando no hay esperanza, Él cambia todo para nuestro bien y obra a nuestro favor. Y en el Señor, en Cristo Jesús, sí hay esperanza. Cuando usted tenga un problema, todos los días tenemos problemas, dificultad, pero de repente, mire, ahorita mismo necesito esto, esto y esto, y usted, ¿y cómo voy a hacer? Como cuando nos llegaron allá y nos dijeron, mire, en aquella casa que nos habían prestado y no teníamos para ir a alquilar, y nos dijeron, una semana les damos para que nos den la casa. La hermana fue muy buena, nos prestó muchos años esa casa, estuvimos allí. Pero en ese momento uno siente, se acabó todo y ahora qué vamos a hacer, no hay salida, no hay esperanza, ¿cómo vamos a salir adelante? Y déjeme decirle que Dios siempre tiene un propósito, Dios siempre tiene un propósito. Justo en esos días dejaron sola una casa que todo el tiempo estuvo ocupada. Y era una casa mejor. Pero muchas veces uno en el momento no entiende, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Y ese día en la noche estábamos platicando con mi esposo y Daniela estaba pequeña, estaba chiquita. Y estábamos cenando. Y me dice él, vamos a tener que irnos de aquí. No sé cómo vamos a hacer. Vamos a ver cómo vamos a dónde nos vamos a ir. Y Daniela se puso a llorar y dijo, yo no me quiero ir de mi cachita. En ese momento, hermano, les digo, yo sentí un nudo en mi garganta. No era la comida porque ni hambre sentía. De la gran tristeza, aflicción, desesperanza. Y me puse a llorar también, que no es fácil. Pero con todo eso seguimos clamándole al Señor, pidiéndole al Señor y no dejando de servirle, porque le digo, esa es una parte esencial. No dejar de servirle al Señor por nada. Que tengo este problema, ya no voy a servirle mejor al Señor. No, que tengo esta dificultad, ya no voy a servir. No es que estoy enferma, ya no puedo servir. No es que... No. Hay que seguir adelante, sirviéndole al Señor. Y bueno, ahí hablaron los hermanos del equipo de trabajo en ese tiempo. Y dijeron, entre todos le vamos a ayudar a alquilar, a pagarle esa casa. Pero nosotros también estábamos orando justo en esos días, también estábamos pidiéndole a Dios por que nos abriera una ventana de bendición para nuestro hogar, porque también en esos días el hermano de mi esposo, ¿verdad? El pastor Agustín nos ayudaba con una mensualidad, y dijo él en ese tiempo tuvo
que hubo problemas allá, no era problema de él, ¿verdad? Sino que allá se dio una dificultad y bueno, él dijo, ya no voy a poder ayudarles. Y como cuenta el pastor, se murió la vaquita que nos daba leche. Y uno dice, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Pero sabe, hermanos, y les repito, Dios siempre tiene un propósito. Porque en ese caminar de problema, de dificultad, y uno sigue caminando, y uno sigue confiando en el Señor, y uno sigue sirviéndole, aunque no vea, como dicen algunos, la de uno. Dios se glorifica y se manifiesta. Y así, les digo, en esos días dejaron sola esa casa porque llegó un joven que no andaba en buenos pasos a vivir en unos cuartos que estaban atrás de la casa. Entonces los que vivían ahí se fueron huyendo. De ahí llegamos nosotros y no fue tanto el tiempo que nosotros ni sabíamos, pero bueno, le damos gracias a Dios porque ya estábamos ahí en esa casa, los hermanos empezaron a ayudarnos, como 2, 3 meses nos pagaron ahí el alquiler. Pero quizás ni un mes pasó cuando a este joven lo llegaron a traer y se lo llevaron preso. Y les digo, la casa, y ahí quedamos nosotros en la casa y los cuartos quedaron solos. Dios siempre hace las cosas, porque Dios usó a esta persona que llegó allí y los que estaban viviendo en esa casa, que nunca la dejaron sola, ellos se fueron justo en ese tiempo. Es que el Señor llega justo en el momento cuando nosotros estamos en aquella desesperación y en el momento cuando nosotros estamos necesitando, porque les digo, esa casa justo en esos días la dejaron sola. Y llegamos, gracias al Señor, a vivir allí y a los meses, porque no fue el año, también Dios nos permitió ya a mi esposo tener en la oficina contable con poquitos clientes y empezamos y ahí fue ya fue todo mejorando. Pero no es fácil. Pasar el momento del trago amargo no es fácil. El momento de las lágrimas que uno las quiera detener no es fácil. Pero uno tiene que esperar en Dios, confiar en Dios, seguir adelante, que en el justo momento, que cuando menos lo esperamos, Dios llega, acciona, seca nuestras lágrimas y nos muestra la bendición, nos muestra el propósito, nos muestra, mira, porque yo después entendí, mira, te saqué de aquella casa y mira hoy dónde vivís. ¿Dónde estás? En aquella casa no me alcanzaban los 2, 3 guacales que tenía para todas las goteras que caían, porque como era de teja el techo. Y en esa otra casa está encielada estaba. O sea, les digo, uno, por eso no debe de renegar nunca. No debemos de renegar porque si pasa una situación, un problema, una dificultad, debemos de entender que Dios tiene un propósito. No debemos de renegar porque más adelante vamos a ver el propósito de Dios. Y así el Señor hizo con esta mujer y le dijo, no llores. Y le hizo revivir a su hijo y se lo devolvió. Esta mujer ya no estuvo más triste. Ahora ya estaba con su hijo. Aunque no estaba su esposo, pero Dios le devolvió a su hijo y ahora ya estaba ella, ¿verdad?, en otra situación y agradecida con Dios, agradecida con Dios. Ahora quiero yo que vayamos a otra cita bíblica, segundo libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 4. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Y déjeme decirle que cuando nos íbamos a casar, me dice el pastor, vamos a dejar nuestros trabajos
aquí en San Salvador y nos vamos a vivir allá a San Chico. Y me dice, ¿y no tiene miedo usted? No, le dije yo, no tengo temor. Yo sé de dónde Dios me ha sacado, le dije yo. Bien valiente yo, vea. Porque yo pasé un proceso con mis hermanos también. Después de ver cómo íbamos a sobrevivir y todo, Dios nos sacó adelante. Ya después con la bendición también de mi papá, ¿verdad? Y la mamá de ellos, también todo cambió con la ayuda de Dios primero. Pero el proceso no fue fácil, ¿verdad? El proceso no fue fácil. Entonces le dije yo, no, yo sé de dónde Dios me sacó, yo he visto al Señor, yo conozco al Señor que Él no nos deja, no nos abandona. Entonces los primeros días, ahí los dos, ¿verdad? Casados y todo amor y la bendición, ¿verdad? Que nos mandaba el hermano de Él y todo, como dicen los hipotes ahora, todo tranqui. Pero más adelantito venía el proceso. No fue fácil. No fue fácil. Pero le digo, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios no nos abandona. Dios no nos deja. Necesitamos nosotros pararnos bien en Cristo Jesús, que Él es nuestra roca. Y ahí vamos a estar bien sostenidos con las manos de Él. Amén. Segundo libro de Reyes 4. Quiero hablarles, ya lo hemos leído 1 y 1000 veces, de esta mujer viuda. 4:1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomar 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme más vasijas. Entonces, y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos, vivid de lo que quede. Esta mujer también, ¿verdad? Viuda, su esposo ya había muerto, y el acreedor, aparte que su esposo había muerto, le había dejado una gran deuda. Aparte que le había dejado sus hijos, le había dejado la deuda. Entonces vino el acreedor y se quería llevar a sus hijos para que fueran a trabajar para pagar la deuda del papá, ¿verdad? Ellos se los quería llevar como siervos de él. Obviamente, ¿verdad? El amor de madre, ¿verdad? No quería que le llevaran sus hijos. Y se encontraba también en aquella desesperación y sin esperanza de nada, pero ella corrió al lugar correcto a buscar al siervo de Dios y a decirle lo que estaba sucediendo. Entonces vino el siervo de Dios, Eliseo, y con la sabiduría de Dios, ¿verdad? Lo que Dios le puso a Eliseo que le dijese, eso le dijo. Y esta mujer se fue, hizo exactamente lo que el siervo de Dios le dijo. Fue y buscó las vasijas para llenar ese poquito de aceite, y el Señor multiplicó ese aceite y llenó todas las vasijas que había prestado.
No le quedó ni una vasija, al contrario, hacían falta más vasijas para llenarlas, pero ya no había. Después que había sucedido ya esto, ella se había encerrado en su casa con sus hijos para que sus hijos también, ¿verdad?, participasen de lo que Dios les había mandado hacer. Cuando llegó del profeta Eliseo, él le dijo: ahora ya las tenés llenas, ahora ve a agarrarlas, véndelas y paga a tus acreedores. Pero Dios no da a medias, Dios no nos va a dar cabalito, Dios nos va a dar, como dice la palabra, hasta que sobre y abunde. Y entonces le dijo Eliseo: ve y véndelas y paga a tus acreedores. Y luego, ¿qué le dice? Tú y tus hijos vivid. Amén. De lo que quede. ¿Cómo van a vivir con lo que quede, que ya quedó poquito? No, ahí está la bendición, mire. Vivid de lo que quede. No se iban a morir en 5 días, no. Y iban a pasar años, años y años con esa bendición que Dios había enviado a esta casa, a esta mujer que en ese momento pensó: se llevaron ya a mis hijos, ya no tengo esposo, no voy a tener a mis hijos, se los va a llevar el acreedor, se los va a llevar allá de siervos a servirle a él para que paguen todo lo que mi esposo quedó debiendo. Pero no fue así. Dios cambió esa situación de esta mujer también. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para recibir el favor de Dios, para recibir esa bendición de Dios, para recibir esa ayuda de Dios, ese socorro del cielo? Número 1, nosotros no debemos de ser soberbios, sino que debemos de ser humildes. No debemos de ser soberbios, debemos de ser humildes. Miren el caso que estábamos hablando de aquella mujer que se le murió su hijo. Si usted lo vuelve a leer, dice que muchos iban con ella. Y si usted cree que esta mujer hubiera sido soberbia, la hubieran acompañado todos los del pueblo, los vecinos. Necesitamos ser humildes. No seamos soberbios. 2, no debemos de renegar. Es lo que le estaba diciendo y siempre le decimos: no reneguemos. A nosotros nos molesta cuando nuestros hijos están renegando. Amén. El Señor no le gusta que nosotros reneguemos. Él se molestaba cuando el pueblo de Dios pasaba renegando y renegando. Porque Dios no quiere nada malo para su pueblo, para sus hijos. No reneguemos. De cualquiera que sea la situación, el problema, no reneguemos. Esperemos en Dios. Y ese es el tercer punto: esperar en Dios. Esperar en Dios. Cuarto, dejar que el Señor obre a nuestro favor, así como el Señor obró, ¿verdad?, en aquella mujer que él dejó que el Señor se acercara al féretro, porque ella pudo haber dicho: no, Señor, no, ya no deje, mi hijo ya está muerto. No, ella dejó, y hasta los que lo llevaban se detuvieron, esperaron a que Dios obrara. Pedir a Dios con fe, porque el que pide con fe, ¿verdad?, agrada al Señor. Y el siguiente es agradecer a Dios. Ese es después. ¿Cómo no vamos a agradecer a Dios por las maravillas que hace en nuestras vidas, por el favor que dio a nuestras vidas, por la ayuda que dio a nuestras vidas, por la sanidad en nuestros cuerpos? Y muchas veces a muchos se nos olvida que Dios nos sanó, que Dios nos ayudó, y nos volvemos hijos desagradecidos. Pero debemos de ser agradecidos con Dios. Yo le doy gracias a Dios, puede decir alguien,
Yo le doy gracias a Dios siempre por todo lo que Él es. Sí, está bien, tenemos que darle gracias a Dios. Pero ¿cómo podemos ser hijos agradecidos? Sirviéndole a Él, buscándole a Él, congregándonos, porque Dios se agrada, porque venimos a su casa a buscarle, a adorarle, a servirle. Que no digamos en la mañana, ay, hoy hay culto. Ay, hoy quisiera que fuera martes, que no haya culto. Pero los niños todos los días en la mañana, y hoy hay culto, y hoy hay culto, y vamos a ir a la iglesia, amén. Aprendamos de nuestros niños. Seamos agradecidos con Dios y no nos desesperemos, porque en Cristo Jesús hay esperanza y hay solución, como decía nuestro pastor, el pastor fundador, cualquiera que sea la situación. Esperemos en el Señor, no nos movamos, confiemos en Él, no reneguemos, porque veremos nosotros el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Padre precioso, gloria al Señor, gracias a Jesús. Gracias le damos, Padre, por su preciosa palabra. Gracias le damos, mi Dios, mi Rey, por su amor, por su gran misericordia, porque planes de bien, Señor, usted tiene para nuestras vidas. Sí, Señor, como lo dice su palabra, planes de bien y no de mal, para bendecir a su pueblo. Señor, le damos gracias, mi Dios, porque usted es un Dios bueno, un Dios de misericordia, pero también es un Dios que corrige cuando es necesario, porque usted nos ama con amor eterno. Gracias, mi Dios. Ayúdenos, Padre del cielo, a confiar en usted, a esperar en usted, a no renegar en el momento de la dificultad. Señor, a confiar en su poder, en su gran amor, en su gran misericordia, sabiendo, mi Dios, que todo lo que sucede en nuestras vidas es con un propósito. Es con un propósito precioso del cielo. Es para que usted se glorifique y se manifieste con poder. Que nos dan, Señor, un diagnóstico no muy agradable, pero nosotros creemos a un Dios todopoderoso, el cual nos hace esperar y hace llegar esa bendición, esa sanidad a nuestros cuerpos, a nuestros hijos, a nuestras familias. Gracias le damos, Padre, una y otra vez hemos visto, Señor, sus milagros. Una y otra vez hemos recibido, Señor, esos milagros de su mano poderosa. Sí, Señor, y una vez más clamamos, suplicamos, Señor, para que usted obre a nuestro favor, para que usted, Señor, nos ayude en cada una de las situaciones que podamos estar atravesando, que más adelante podamos atravesar. Señor, ayúdenos a estar firmes, tomados de sus manos, parados en la roca que es usted, mi Dios. Gracias, mi Señor, gracias, mi Rey. Sí, Padre lindo, le amamos, mi Dios. Le amamos, Padre lindo, le damos gracias, Padre celestial, por sus misericordias. Sí, Señor, le adoramos. Gracias, mi Rey, gracias, Espíritu del cielo. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre lindo. Le pedimos, mi Dios, en esta hora, por cada uno de mis hermanos que están aquí, por los que están ahí conectados, donde quiera que se encuentren. Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que usted sea obrando con poder, sea abriendo las ventanas de los cielos y derramando esa bendición sobrenatural. Sea, Padre del cielo, llenando nuestras vidas de gozo, secando nuestras lágrimas, poniendo en nosotros esa fe, esa esperanza, en
que tenemos un Dios poderoso, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que siempre tiene cuidado de nosotros. Gracias, papito precioso, gracias mi Señor, gracias mi Dios.